y estamos deseosos de escuchar su conferencia titulada Computación cuántica, física matemática o matemática física. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, estoy especialmente contento de estar aquí. Primero porque el coautor, Juanjo Rué, estuvo de becario en el Instituto Astrofísico de Canarias en el curso 2006-2007. Fue el curso en que escribió el trabajo de fin de carrera que le valió para matemáticas y para ingeniero de telecomunicaciones el tiempo en que estaba trabajando en esto. Bueno, lo he puesto aquí en castellano: modelo matemático para la computación cuántica, fundamentos, algoritmos e implementaciones. Bueno, eso es una buena razón. La otra es que, bueno, con los años he hecho muy buenos amigos y amigas en La Laguna, y bueno, agradeceré a algunos, en particular a los organizadores, especialmente Pero Cachaza, por toda la correspondencia. Isabel Bermejo del CIMAC, que es, al final ha resultado pues un sponsor de este evento. Ignacio García y Eva García. Ignacio por la presentación, la amable presentación, pero también por la magnífica excursión al Teide el martes pasado. Finalmente a la Facultad de Física y muy especialmente al decano Teodoro Roca. Los puntos principales que voy a intentar tratar son una breve introducción. La he tenido que hacer un poco más breve de lo que me hubiera gustado y por tanto no hablaré de entrada ya de física, sino más bien de matemáticas. Después explicaré una visión que yo creo que es elemental de la computación cuántica, la parte que es meramente de matemáticas. Vamos a hablar de Q computación, de Q algoritmos, Q computador, Q programas. Al final esta Q será física cuántica de verdad. Voy a dar una breve noticia sobre algunos Q algoritmos que se han producido a lo largo de los años. Finalmente tenemos que hablar del sentido físico de la Q computación, en particular de los qubits. Yo prefiero escribirlo así que no así, coincidiendo con diversos autores actualmente. Finalmente algunas palabras sobre lo que es el computador cuántico y unos comentarios finales de naturaleza físico-matemática. En todo caso, yo creo que comparto mucho, y es uno de los motivos de estar muy contento de poder estar hoy aquí, de haber podido escuchar las conferencias del profesor Atía, tanto las de matemáticas del martes como la de hoy. Es siempre una mente lúcida y muy inspiradora, y creo pues que nos satisfacemos todos de tenerle hoy aquí. En esos comentarios un poco se trata de glosar esta interrelación profunda entre matemáticas y física. Habréis visto que en el título, aquí lo he puesto sin interrogantes. Yo realmente mandé un título con interrogantes, ¿no? Porque me parecía que era, bueno, daba un poco de juego hablar que es computación cuántica, que es matemáticas o física, matemática física o física matemáticas. Reivindico que existe una matemática física, y en parte esto, pues el hecho de ocuparnos de estos temas proviene de que mi docencia en la facultad incluye modelos matemáticos de la física, que la imparto con muchísimo gusto. Bueno, como introducción, lo que voy a separar en el tema general de la computación es un nivel matemático, un nivel físico-matemático, digamos, de teoría física-matemática, un nivel de física en el sentido ya más experimental, finalmente tecnológico, que es cuando, bueno, ya se producen más o menos industrialmente las cosas. Y dentro de la computación distingamos así muy por encima la computación clásica de la cuántica. En la clásica el nivel matemático lo ocupa, digamos, la lógica matemática o el álgebra de Boole. Esto pues tiene relevancia para lo que queremos hablar, porque existió antes el álgebra de Boole, que es la base matemática de la computación clásica, que los verdaderos computadores, aunque había habido
iniciativas bastante tempranas, pero hay que decir que la primera persona que vio que el álgebra de Boole era una solución a los problemas de la computación fue Shannon, con su tesina en el MIT del año 37. Ahora que todos hablamos de puertas lógicas, todo esto lo introdujo Shannon hace ya más de 70 años. Naturalmente la máquina de Turing es un poco posterior, la arquitectura de von Neumann, etcétera, y sobre todo pues el desarrollo enorme que ha tenido la teoría de la complejidad y de la algorítmica. Curiosamente, para hablar a nivel matemático de la computación cuántica, solo nos falta un poquito de álgebra lineal, vectores y matrices, y algunos pequeños complementos. Si vamos al nivel físico, esta parte de aquí, a un público físico, pues era muy claro: mecánica, electromagnetismo. Las primeras máquinas de calcular eran mecanismos, desde Pascal, por ejemplo, y actualmente con la electrónica y la microelectrónica, etcétera, y la nanotecnología, pues la teoría subyacente esencialmente es el electromagnetismo. En el caso de la computación cuántica, lo que hay es mecánica cuántica, y lo que necesitaremos hoy aquí es simplemente los axiomas básicos, hacia el final, como he dicho. En física, pues, es decir, por tanto ya de laboratorio, circuitos, transistores, lo que queráis. En computación cuántica hay varias líneas. Si entráis, como lo diré al final en las referencias, en la Wikipedia, pues veréis que hay no menos de 14 o 15 líneas en las cuales, presumiblemente, pueden dar una solución a la computación cuántica desde un nivel físico. Una de las interesantes son las jaulas iónicas. Y el tecnológico es futuro, así como en el tecnológico del clásico es una ubicuidad total de los procesadores, como todo el mundo experimenta cada día. La computación cuántica es futuro, quizá, porque también, como diré al final, está anunciado de D-Wave Systems, de que ya tienen un computador cuántico de 128 bits, pero que nadie sabe si realmente, nadie ha podido comprobar si funciona o no. Supongo que será. Esto lo anunciaron ahora en febrero, espero que lo podamos saber pronto. Bien, y empieza pues el curso intensivo de la parte de nivel matemático de la computación cuántica. Como siempre en matemáticas, fijaremos algunas notaciones, serán familiares a todo el mundo. N será un número entero positivo. Podemos decir que es el número de bits en computación clásica, o el número de qubits en computación cuántica. J será un número, si no digo nada, entre 0 y 2 elevado a n-1. Esto proviene del hecho de que este número, si lo representamos en binario, y como observa el profesor Atía, desgraciadamente no hicimos caso a los árabes y lo escribimos al revés de como debiéramos escribirlo, que es con las unidades a la izquierda. Bueno, lo haré como lo hace todo el mundo. Si este número lo escribimos en binario, ¿qué quiere decir esto? El número de bits aparece precisamente como el número de cifras binarias que tiene este entero J. Usaré también el espacio, que lo denotaré de esta manera, que es el espacio que podemos llamar de Q vectores de orden n. Esto no es más que fabricar, usaré la notación de Dirac, para cada J, en el recorrido fabricamos un vector, lo denotamos de esta manera, el ket asociado a J, le ponemos un coeficiente que es un número complejo, y de esta manera pues tenemos expresado en esta base un cierto vector. Lo pondré con letra así negrita. Si realmente escribimos este vector en componentes, como suele ser usual en los cursos de álgebra lineal, realmente este vector lo pondríamos pues con una columna muy larga de números complejos, porque hay 2 elevado a n, como hemos dicho. Por ejemplo, los vectores de la base, el primero tendrá un 1 y después ceros, etc., ¿no? El que lleva el índice 1 tendrá un 1 en la segunda posición, etc. Y el último, el 1 al final. Si tenemos otro Q-vector y C es un número complejo, se pueden hacer las operaciones que todo el mundo sabe hacer con vectores, sumarlos, lo cual equivale a decir que se suman las componentes una a una,
multiplicarlo por un coeficiente complejo, se multiplica cada uno por el coeficiente, y sobre todo el producto escalar, que es algo distinto de lo que ocurre sobre los reales, porque aquí el vector A aparece con las componentes conjugadas. Es un producto escalar, técnicamente se dice hermítico. El conjugado, si tenéis un número complejo, pues os recuerdo que es esto. Y en particular, el producto escalar del bra asociado a J, que no es más que el mismo ket, pero visto como producto escalar, con el ket J, que es la delta JK de Kronecker, que quiere decir que vale 1 si los dos coinciden y 0 de otra manera. O sea, en matemáticas decimos que esa base que hemos construido con ese producto escalar es una base ortonormal. Por ejemplo, si tomamos n igual a 1, pues esos vectores tienen solo dos componentes, esto es más familiar. Esto lo podemos poner así y, por tanto, una notación alternativa sería que el ket del índice 0 es este vector 1,0 y el ket del índice 1 es este vector 0,1. Y lo mismo para n igual a 2, excepto que aquí, si escribís ahora los índices en binario, esto es en decimal, digamos, si los escribís en binario, el 0 es el 0,0, el 1 es el 0,1, el 2 es el 1,0 y el 3 es el 1,1, y dentro de los índices también los cambiáis la notación a binario, os queda esto. Y si queréis, pues escrito en la notación más usual de la álgebra lineal, tenéis de esta forma. Es muy importante darse cuenta para toda digamos, la estructura matemática de la computación cuántica, que si recordamos que el producto tensorial de dos vectores, por ejemplo estos dos vectores de longitud 2, es ir multiplicando el A0 por el B0, el A0 por el B1, el A1 por el B0, el A1 por el B1, veréis que los subíndices son fáciles de recordar porque 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 es el orden binario de los números desde 0 a 3. Entonces, si recordamos este producto tensorial, que en la práctica no se suele poner, sobre todo cuando utilizamos kets, pues que el ket asociado a dos bits, J y K, es el producto tensorial correspondiente. Esto vale en general, que el ket asociado a un número binario J es el producto tensorial de los distintos kets asociados al caso n igual a 1. De manera que se puede escribir así, omitiendo el producto tensorial. Esto, si ya para nota, lo que quiere decir es que podemos expresar el espacio de q vectores de orden n, h super n con paréntesis, como el producto tensorial de n veces del espacio h2, simplemente del espacio correspondiente a n igual a 1. Es un producto tensorial n veces. La demostración de esto, bueno, uno se puede entretener, ¿no? 0 por 0 era el vector 1, 0 y 1, 0. Solo habrá el 1 por 1 que vendrá en primer lugar, los demás serán ceros, y esto era el 0, 0. Vais repasando, y cuando uno ve la regla, hacer el caso general no cuesta nada. Vamos a ver lo que es la Q-computación desde este contexto. Si tenemos una matriz U, lo denotaré con paréntesis cuadrados como los vectores, con números complejos UJK, la matriz U super T denota la traspuesta, por ejemplo es la matriz UKJ, y su adjunta, la llamamos así, es U, ¿cómo le llamáis este símbolo? Daga o Daga, Udaga es transponer y conjugar. Por tanto, transponer y conjugar cada una de sus entradas. Entonces, bueno, esto es una definición, si queréis, sacada de la manga, no del todo, porque uno la relación con la física la tiene siempre. Voy a definir una Q-computación de orden n como una matriz compleja que tenga como inversa la adjunta. A esas matrices se les llaman matrices unitarias. Por tanto, interpreto que cualquier matriz unitaria de orden 2 elevado a n por 2 elevado a n la voy a llamar una computación cuántica. Está claro que si tenéis dos computaciones cuánticas, U y V se pueden componer, porque el producto de dos matrices unitarias es unitaria, y también que son reducibles, en el sentido de que la inversa es U dada por esta fórmula de aquí de la unitariedad.
puesto aquí un poco en palabras. Un Q-input, siempre hay que ir poniendo la Q porque estamos en otro contexto, ¿no? De una cocomputación U es un vector no nulo, tiene que ser no nulo, bueno, mejor todavía, un vector del espacio de Q vectores de norma 1. Realmente podríamos coger un vector cualquiera no nulo y normalizar, pero voy a hacer como en la práctica de todos los días, de tomar un vector de norma 1. Entre esos vectores juega un papel muy importante, este que denotaré con HM, que esta H viene de Hadamard, que es la suma de todos los vectores de la base, entonces es una suma de 2 elevado a n términos, normalizada de manera que esto tenga norma 1, por tanto hay que dividir por la raíz cuadrada de 2 elevado a n. Y el Q-output de una computación U será el vector, que también será unitario, porque una matriz unitaria transforma vectores de longitud 1 en vectores de longitud 1, será B igual a U por A. Por ejemplo, si n es igual a 1, aquí utilizaré, bueno, esto es un ejercicio que uno puede hacer si no lo ha visto antes, que una Q-computación de orden 1 es una matriz unitaria de orden 2 y esas matrices uno puede ver que tienen esta forma. Un factor de fase elevado a I por alfa, siendo alfa un número real, una matriz compleja 2 por 2 que tiene, y que cuando uno pone las condiciones de que coincida con la inversa, que su inversa sea UDAGA, la adjunta, sale que podéis poner un número complejo arbitrario, aquí también, pero aquí tenéis que poner menos del conjugado de U sub 1 y aquí el conjugado de U sub 0. En todo caso es un cálculo muy elemental comprobar que esa matriz efectivamente siempre está en U2. Y lo que dice esta expresión es que toda matriz de U2 tiene esta forma. Y claro, si uno quiere operar la U con un vector dado en componentes A0 y B0, pues A0 y A1 debiera ser esto, pues os da simplemente multiplicarios de esto, ¿no? Casos muy especiales de estas matrices unitarias de orden 2 son naturalmente la identidad y luego las matrices que introdujo Pauli en su estudio de la mecánica cuántica del electrón, matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z, otra gente pone sigma 1, sigma 2, sigma 3, y en computación cuántica, por alguna razón que ya se ve cuál es la intención, ¿no? Pues las llaman X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Son esas tres matrices de aquí. Observemos que cuando esta matriz, por ejemplo, la X mayúscula, lo que hace es pasar el ket 0, que es esta columna, lo pasa a una vez del ket 1. Por lo tanto, X del ket 0 es el ket 1 y por la misma razón X del ket 1 es el ket 0. Esto, si lo mirásemos con ojos clásicos, me diría de que es el no. Es la operación lógica no, porque cambia el bit 0 por el 1 y el 1 por el 0. Esta operación es una de las operaciones básicas en las álgebras de Boole. Bueno, lo seguiremos llamando no, o not, en inglés, o simplemente n. Hay también otra matriz que juega un papel muy importante. Esta matriz juega un papel importante en muchos sitios, pero en particular en computación cuántica. Matriz de Hadamard, la voy a poner H sub 2, y es 1 partido por raíz de 2, porque hay que normalizar 1, 1, 1, menos 1. Esto lo que quiere decir es que el ket 0 va a parar a una vez el ket 0, más una vez el ket 1, y dividido por el factor. Y análogamente este 1 menos 1 me da esta operación de aquí. Finalmente están las matrices de fase, que voy a poner U sub alfa para indicar esta matriz, que claramente es unitaria. Es una matriz diagonal en donde aquí hay un 1 y aquí hay he elevado ahí alfa con alfa real. Si queremos poner en esta forma, de manera que esto fuera del grupo especial U2, en lugar de ser de U2, quedaría esta expresión. Bueno, esto lleva a que hay gente que de esta matriz la llama U sub alfa partido por 2. Pero como las notaciones no están realmente estandarizadas, pues también puedo utilizar yo esta, que me parece más simple. En particular, cuando tomáis alfa igual a pi partido por 2, os sale esta matriz, la vamos a llamar U sub pi partido por 2. Cuando ponéis alfa igual a pi partido por 4, os queda esta matriz que también juega un papel.
Ejemplos en n igual a 2, aquí se necesitan menos. Definimos, dada una matriz que esté en U2, por tanto relativa a un único qubit, o Q del espacio de orden 1, definimos C01, la C proviene de control, y viene a ser un control del bit 0 sobre el bit 1, con la intención de operar la operación U, la computación U, ¿no? En todo caso, esto está en U4. Esto, la manera de definirlo más simple, es diciendo cómo queremos que transforme los vectores de la base. Entonces yo digo que el vector 0A, donde A puede ser 0,1, lo dejo quieto. Si hay un 0 en la primera posición, lo dejamos quieto. En cambio, si hay un 1 en la primera posición, entonces aplicamos la U al segundo bit. Esta puede ser 0,1 y bueno, esto tiene sentido, este es el producto tensorial. Por tanto, esto es esta operación. Si hacéis esto, claro, a la vista de esta definición está clara también la intención. Lo que queremos es que si el primer bit es 0, no hacemos nada, y si el primer bit es 1, negamos el segundo bit. No negamos, sino que aplicamos la U al segundo bit. La U se aplica condicionalmente al segundo bit, que es el bit número 1, condicionalmente al valor que tiene el bit 0. Y claro, si uno mira la matriz de esta transformación, está clarísimo. El 00 va al 00, ahí lo tenéis. El 01 va al 01, ahí lo tenéis. En cambio, cuando hacéis el 10, esto ya es de este tipo, le tenéis que aplicar esto de aquí, hacéis los cálculos y os sale esto. Y análogamente, cuando la es un 1, os sale esto. Fijaros que repite la matriz U en esta zona de la matriz 4x4. Bueno, en particular pondremos, para simplificar, C01, la matriz C01 cuando la U es la N. Y eso, como lo que hace es mantenerlo, cuando el primer bit es 0 lo mantenemos y cuando el primer bit es 1 lo cambiamos, esto es lo que se llama el control no, controlled not in English. O sea que es, miramos el bit 0 y operamos en el 1 negándolo cuando el bit 0, cerésimo, es 1. Aquí está el resumen. Por cierto que hay una notación gráfica que en una conferencia de una hora y poco tiempo, pues no le puedo dedicar demasiado. Una notación gráfica en la cual uno puede poner las computaciones cuánticas escribiendo los bits en una columna y asociando una raya horizontal a cada bit, que lo suelen llamar cables cuánticos. Y entonces, operaciones como el control no, el control de un bit y 0, digamos, del valor de este bit, ¿no?, sobre el otro valor, y 0 podría ser otro número, si pasáramos a n mayor, pero aquí es como si fuera, pues, el valor del bit 0, el valor del bit 1, hacemos el control no, este es al revés, es que mirando el bit 1 negamos el bit 0 si este vale 1, sí, solo sí, se denota con esta notación. Hay gente que la encuentra muy cómoda, al final es muy cómoda, pero yo creo que es mejor ir construyendo antes los conceptos de la manera que intento deciros hoy. Naturalmente C10 se define de una manera análoga, y lo que tendríais ahora es que la permutación es en el nivel del bit 0, y en cambio aquí mantenéis el 1,1. Si hiciéramos el control de, por ejemplo, el control 1,0 alfa, lo defino esto como hacer la operación de control del bit 1 sobre el 0 según la transformación U alfa. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Tendría estos de aquí que eran quietos y aquí tendré la U sub alfa que tenía antes. Por lo tanto, esto está claro lo que significa. Vamos a ver lo que es un Q computador en este esquema. Vamos a hablar de un Q computador de orden n. No hay tiempo para hablar, pues, de computadores universales, etcétera, sino me limito a saber lo que es uno de orden n. Por ejemplo, 128, si si fuera verdad lo del C-Wave
systems. Bueno, lo que queremos para poder decir que tenemos un Q-computador es poder hacer estas 4 operaciones que hay aquí. La primera es una operación de inicialización que consiste en poder decir que escogemos el vector que queramos de h super n y podemos denotarlo esto con IDA. La segunda es que queremos las operaciones que llamo aquí R sub JU, siendo U un elemento de U super 2, y esto lo que significa es la acción de U sobre el jésimo bit. Esta no coincide con el U controlado. Lo que significa es que si tengo un vector binario de longitud n, que lo puedo pensar, por lo que he contado antes, pues como un producto de vectores de longitud 1, entonces esto lo transformo aplicando la U solo a la parte del índice J. ¿Vale? Y en particular, si no pongo la U, el C sub JK lo que hace es negar el késimo bit cuando el jésimo bit es 1. Esto, la C01 y C10 ya las se han detallado en el caso n igual a 2. En todo caso, esto, utilizando la base denotada en binario, está muy claro que si en la posición jésima tenemos un 1 y en la késima tenemos un 0, aquí estoy pensando que esto está después, pero podría estar antes, ¿eh? Si en la jésima hay un 1 y en las otras hay un 0 o un 1, lo que hacemos es cambiarlos. Este lo pasamos a 1 y este a 0. Esto está bien definido porque estoy diciendo cómo va un elemento de base a un elemento de la base, que es una permutación, y esto ciertamente es unitario. Y todos los demás los dejamos quietos. Y cuando en la posición J hay 0, no hacemos nada. Este es el control no de el bit J sobre el KS. Finalmente se necesita un operador de observación que lo podemos definir de esta manera. Si el estado o el vector, el Q-vector que tenemos es A, entonces O de A lo que hace es producir un entero en el recorrido que hemos dicho desde el principio, desde 0 a 2 elevado a n menos 1, nos da un entero concreto, y lo que sabemos es que cuando invocamos esta operación, la probabilidad será AJ cuadrado, esto es el módulo, el módulo de AJ cuadrado. AJ es un número complejo, hay que coger el módulo. El AJ se lo suele llamar la amplitud del entero J, y el módulo al cuadrado es la probabilidad. Y no solo eso, sino que queda reinicializada la computación en J. Se borra todo lo que pudiésemos haber tenido del Q-vector A y nos queda simplemente el Q-vector J, que es el que ha producido. Con esto podemos definir lo que es un Q-algoritmo. Un Q-algoritmo, si tengo la noción de Q-computador, será una secuencia de matrices unitarias de orden 2 elevado a n por 2 elevado a n, y de tal manera que U sub S es o bien de la forma RJU, esto era un control, aplicar U en un bit controlado por J, o bien del tipo CJK, un no controlado. Y diremos que realiza o efectúa este Q-algoritmo efectúa la Q-computación producto de las U's que tenemos definidas aquí. Por ejemplo, este es muy sencillo, el swap de JK, que quiere decir permutar los dos bits. Esto desde el punto de vista de existencia está claro, ¿no? Nosotros estamos en el caso de orden 2, y entonces podemos hacer la aplicación que permuta cuando uno es 1 y el otro 0, los permuta en 0,1 y al revés, ¿no? El 0,0 y el 1,1 los deja quietos. Está claro que la matriz que le toca es esta. El 0,0 no cambia, el 1,1 no cambia, y los otros dos se permutan. Bueno, pues esto inmediatamente se puede comprobar algebraicamente o utilizando este lenguaje jeroglífico, ¿no? Gráfico, de que
El swap lo podéis obtener componiendo CJK con CKJ con CJK. Porque, por ejemplo, el CJK aplicado, distingo aquí los valores de los bits en la posición J y en la K. Esto lo que tiene que hacer es negar el K según el valor de la BJ. Y el álgebra de Boole nos dice cómo hacerlo esto, porque si yo sumo a BK el BJ, si BJ es 0, esto no produce nada en el BK. Y si el BJ vale 1, sumar 1 en binario es pasar el 1 al 0 y el 0 al 1. Por tanto, esto realmente quiere decir cambiar cuando el BJ vale 1. Entonces, el CJK produce esto. Por la misma razón, el CKJ lo que hace es sumar al J lo que ya tenemos en la posición K, que es esto de aquí. Pero en binario, maravilla, la BJ se va, nos queda solo el BK, y finalmente cuando volvemos a hacer CJK, el BK se suma aquí, se va en binario, y nos queda BK-BJ. Por lo tanto, efectivamente, hemos reducido la operación de swap, que está bien definida, que es una computación, la hemos reducido a un cierto Q-algoritmo. En este caso el longitud tiene 3 valores, ¿no? Hay un teorema que es imposible dedicarle ningún tiempo hoy aquí, es relativamente largo, relativamente técnico, pero no muy difícil. Es un trabajo con matrices hermíticas que dice que para cualquier Q computación existe un Q algoritmo que la realiza. O sea que, en principio, con estas operaciones que son muy elementales comparativamente con las matrices de 2 elevado a n por 2 elevado a n, se pueden producir todas las Q computaciones. Conviene tener la noción de un Q algoritmo restringido, que es un Q algoritmo para el cual las operaciones que teníamos antes, RJU, aquí U era cualquiera, están restringidas a que U sea una de estas 3 matrices. La H2, que era la matriz de Hadamard, la U pi partido por 2, que la recordad es que era esta, y la U partido por 4, que era esta de aquí. Y hay otro teorema que dice que para cualquier Q computación existe un Q algoritmo restringido, por tanto, ¿no?, que solo usa estas matrices, que en este caso, que la realiza con tanta aproximación como se desee. Y esto suele ser suficiente para muchos fines. Esto proviene pues de que con estas matrices uno puede aproximar. La idea básica es que este teorema es que cualquier U de U2 se puede aproximar tanto como queramos por productos de esas matrices. En términos técnicos, el grupo generado por esto dentro de U2 es denso. Vamos a hacer un ejemplo solo, que es la transformada de Fourier discreta dentro del espacio Hn, que lo defino como un operador lineal de esta manera. Va de Hn en Hn y me basta declarar cómo transforma el vector J, ket J de la base. Bueno, pues lo que va a ser es una combinación lineal de todos los kets K con un factor de normalización, y el coeficiente del ket K es xi elevado a jk, donde he puesto, para simplificar la notación, que el xi, o xi n si queréis, es la exponencial de 2pi partido por 2 elevado a n. O, simplificando en 2, pues es una raíz enésima primitiva de orden 2 elevado a n. E elevado a pi partido por 2 elevado a n menos 1. Es inmediato comprobar porque que f es unitaria. Esto se puede hacer haciendo el producto escalar de fj por fj'. Para ser unitaria esto tiene que dar delta jj', es decir, 1 si j es igual a j' y 0 de otra manera. Esto proviene del hecho de que este producto, si ponéis la definición del producto escalar, habrá esto al cuadrado, que es 1 partido por 2 elevado a n, suma respecto a k, de, como hay que hacer el conjugado de la parte de lo que corresponde a j, pues tendremos menos j al conjugar la xi. Menos j por k, y el xi', que está, el j' que está a la derecha, no se conjuga y queda esto, ¿no? Y lo que decimos, esto vale 1 si j' es igual a j, 0 si j' es distinto de j'. Perdón, si j' es distinto de j. Pues esto es una combinación. Bueno, esto es la progresión geométrica, porque esta suma de aquí, si en lugar de j' menos j ponéis una L, esta es la progresión geométrica de razón xi elevado a L, y por lo tanto queda xi elevado a L elevado al número
de términos de la progresión, que es el de n, menos 1, para hacer esto, pero esto es una raíz de orden 2 elevado a n, por tanto, esto da 1, y menos 1, 0, por lo tanto, es una cierta computación cuántica, es tu computación, y uno de los primeros éxitos en ver que la Q-computación podría dar algo es haber mostrado que esta Q-computación admitía un Q-algoritmo. Este Q-algoritmo, voy a hacer un breve resumen de cómo se puede conseguir. La FDJ, que uno hace un cálculo, cierto cálculo, no muy largo, y puede ver que la FDJ lo escribe. Lo podemos hacer separando partes de esta ¿Cómo lo tenemos? Aquí tenéis una combinación como si fuera de un 1 bit, el 0 y el 1, pero con este coeficiente. Eso viene lo mismo, pero con este coeficiente partido por 2. Y al final, el último, viene lo mismo, pero dividido por 2 elevado a 2. Bueno, si expresamos el j en binario, j0 más j1 por 2, etc., esto queda, este j, la parte que tiene j1, j2, etc., es un múltiplo de 2. Este múltiplo de 2 nos da un e elevado a 2pi, y esta parte nos da no da nada, ¿no? Simplemente el número. Por lo tanto, lo único que queda relevante para de esta parte es el j0. Análogamente, en el segundo nos queda el j1 y el j0 partido por 2, etcétera, y hasta el final J-1, J-1 partido por 2, los dos partidos por 2, etc. Y esto, con un poco que se mire, se ve que lo podéis expresar como el primero es, si J0 valiera 0, esto es un 1, si J0 vale 1, esto es menos 1, por tanto, esta parte de aquí debe haber aplicado la matriz de Hadamard al J0. El siguiente interviene la matriz de Hadamard aplicada al J1, porque es el mismo que antes, pero esta parte ahora depende de si J0 pues es 0 o 1. Si fuese 0, no interviene para nada. Y si es 1, entonces interviene como R1. Pongo RL para lo que antes he llamado R, una J y una K, que es N menos N menos 1, L, con la matriz U, la U subalfa, donde alfa es partido por 2 elevado. No me he equivocado, pues va efectivamente H y así sucesivamente hasta el final. Y ahora, de aquí a ver que producir un algoritmo es realmente inmenso. Por tanto, tomemos esto ahora como un resultado, ¿no? Que la Q transformada de Fourier, discreta, efectivamente admite un algoritmo. Los Q-programas, posiblemente restringidos, lo que constan es de lo siguiente: una inicialización, un Q-algoritmo, que puede ser restringido, un output de salida, ¿no?, que es el vector B obtenido al ir aplicando los distintos términos de la computación A, y finalmente, de modo opcional, la observación del vector B. Y como complejidad, dado que estas dos son todas de un tipo parecido, como complejidad del Q-programa se puede tomar el número R, el número de operaciones elementales que se necesitan. Y un Q-algoritmo se dice que es polinómico, su complejidad está acotada por un polinomio número. En computación, normalmente se adopta la posición de que si el número de operaciones está acotado por un polinomio n, es una computación factible, útil, eficiente, ¿no? Y que de otro modo no es posible, es una computación factible. Bueno, un ejemplo que le tenéis que poner, pues esto no lo puede producir la computación clásica, es generar n bits de un modo aleatorio, verdaderamente aleatorio. Si tenéis un computador, podéis hacer un programa que podéis llamar random, que inicializa el vector en h elevado a n y ahora pasa directamente a la observación. Esto me genera un número binario de n bits con probabilidad, hacéis el cálculo, esto es
de nuevo tendría que ser módulo al cuadrado, sale 1 partido por 2 elevado a n, es decir, que me genera un entero de n bits con una probabilidad que es equidistribuida. Esto, por tanto, es un generador auténtico de números aleatorios. Sí existe, existe en el cupo. Bueno, podría poner muchos. Desde luego están las otras, entre los algoritmos más famosos que se han producido, hay muchos más actualmente que están publicando bastantes. La Q transformada de Fourier, que la hemos visto un poquito. La estimación de la fase phi del valor propio. Tenéis un operador unitario, sus valores propios tienen módulo 1. Y si tenéis un vector propio, o sea, el z asociado a u, de un operador unitario u, y este valor propio es elevado a 2 pi y phi, se trata de estimar o aproximar la fase phi. Bueno, pues hay un algoritmo eficiente, igual que cuando he dicho la cotransforma de Fourier, el algoritmo que he producido es eficiente. Y análogamente es eficiente, todos son eficientes. Polinomios. Bueno, pues se puede aproximar esto con solo conocer el vector propio y esas operaciones del programa. Luego está los famosos descubrimientos de Shor a mitad de la década de los 90. El más importante, el más, digamos, espectacular, es que dado un número entero positivo de bits, se puede factorizar con un programa en tiempo polinomio. Esto iba acompañado de lo que se llama el encontrar el orden de un entero módulo n. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos dos enteros positivos, a y n, a inferior a n, tal es que el máximo común divisor es 1. Entonces existe un mínimo entero positivo r, tal que a elevado a r es 1, módulo n, es decir, despreciando múltiplos r. Y eso, clásicamente, no se conocen algoritmos suficientes, con algoritmos cuánticos es polinomio. Y análogamente lo que se llama el logaritmo discreto, dados números enteros positivos de n bits a, b y n, de los cuales sabemos por alguna razón que a es una potencia de s, módulo n, hallar s en computación clásica es no eficiente, es complicado, se llama superpolinomio. Pero en cambio, se puede hacer un tipo polinómico con un Q complicado. Y finalmente, el algoritmo de Grover, que de búsqueda de un elemento en una base de datos de orden n, si hacéis el algoritmo clásico, se necesita como mínimo n pasos. Se necesitan n pasos de una constante individual. Pues cuánticamente, curiosamente, se puede reducir a una constante por la raíz de x. Es menor o igual que una constante por la raíz. En cambio, clásicamente es mayor o igual que una constante por x. Bueno, vayamos al sentido físico. Bueno, como siempre en los matemáticos nos gustan las presentaciones axiomáticas. Estas presentaciones están desde el principio de los tiempos de la mecánica cuántica, por lo tanto yo creo que es un lenguaje bien comprendido tanto por los matemáticos como por los físicos, y simplemente lo repasamos, ¿no? El primer axioma dice que un sistema cuántico, digamos sigma, viene caracterizado por un espacio vectorial complejo, digamos, dotado de un producto escalar hermítico, notémoslo como hemos visto hasta ahora. El hermítico quiere decir que es lineal en Y y antilineal en X, lineal conjugado. Y para los fines de esta charla, porque en la Q computación, en la computación cuántica, puede intervenir espacios de dimensión finita, podemos suponer que es dimensión finita, estados de una fase. Los elementos no nulos, ¿qué relación tiene esto, el espacio, con el sistema? Este sistema tiene lo que se llama estados cuánticos. Y la relación es que los vectores no nulos de E representan estados de sigma. Esto es una parte. Segunda parte, dos vectores no nulos de Y representan el mismo estado si solo si existe un número complejo, cualquier Y es C por X. En particular, cualquier estado
podéis multiplicar por una constante multiplicadora, viene representado por un vector unitario U de unitario, ¿no? Siguiendo a Dirac podéis dibujar el estado, ¿no? Y ese estado, como todavía tenéis un factor, y ahora el factor ya lo habéis normalizado, todavía queda, el U queda determinado por el estado, salvo un factor de fase, un factor de modularidad. Bueno, esto a los matemáticos les gusta decir, esto viene del siglo XVII, más o menos, ¿eh? Se pueden encontrar las raíces de esto, del siglo XVII, que el espacio de estado de sigma es el espacio proyectivo del espacio de. El espacio proyectivo se define precisamente como vectores módulo de la equivalencia dada por productos por escala. Esto es el axioma 1. Es un axioma realmente sorprendente, porque quiere decir que tenéis un estado. Imaginemos todos creemos que un vector E0 representa un estado, ¿no? El vector 1 representa un estado. Esto nos dice, si hacemos una combinación compleja, arbitraria, de esos dos estados, esto representa también un estado, porque aquí el axioma no da excepción. Yo ignoro si físicamente esto se ha demostrado de alguna manera. Más bien tendría que pensar que no, especialmente cuando el sistema se complica un poquito, ¿no? Pero si es verdad el axioma, porque esto representa un estado, y el hecho de que tengamos números complejos, combinado con las observaciones, nos explica de un modo nítido el fenómeno de la interferencia cuántica, de superposición y interferencia cuántica. Segundo, un observable de sigma es, en este sentido axiomático, una aplicación lineal de A en E tal que cumpla esta condición, que preserve de alguna manera el producto escalar. A esos operadores se les llaman adjuntos o autoadjuntos, y en una base ortonormal tienen la propiedad de que su matriz es autoadjunta. Por tanto, estamos diciendo que un operador es un operador autoadjunto. ¿Y qué tiene que ver esto con las observaciones? Pues el axioma sigue diciendo que si A0 a R son los distintos valores propios de A, entonces A1 a R son números reales. Esto proviene de que es autoadjunto, y la A se puede representar como una suma de esos coeficientes reales a J por el operador de proyección sobre el espacio de vectores propios de valor propio a J. ¿Vale? Esta proyección ortogonal es una operación puramente matemática y está bien definida, y una combinación de autoadjuntos es autoadjunta. Por tanto, esto va bien tenerlo a la derecha porque no contradice que sea autoadjunto, ¿no? Y la proyección ortogonal sobre el espacio F sub J de vectores propios de A de valor propio a J. Finalmente, una observación de A cuando sigma está en un determinado estado, digamos U, da como resultado un valor a J, uno de esos valores, y con probabilidad, de nuevo, tendría que poner el módulo de U por PAJ-U. Como U es unitario y PAJ-U es de norma menor o igual que 1, el módulo es menor o igual que 1 y queda efectivamente una probabilidad entre 0 y 1. Bueno, que coincide con esto porque el ortogonal no da nada. Bueno, esto es sobre los observables. 3. Si sigma está en un ambiente no reactivo, grosso modo que ese ambiente no queda afectado por sigma, esto por ejemplo con una caja iónica, pues en principio el ambiente no es perturbado por el ion, esperamos, ¿no? Esto no quiere decir que en el ambiente no pueda mandar rayos láser al ion. Por tanto, no reactivo es esto, que el sigma no influye en el ambiente. Si sigma está en un ambiente no reactivo, entre los instantes 0 y t, entonces existe un operador lineal unitario tal que B igual a U de A representa el estado de sigma en el instante t si A era lo que representaba el estado de sigma en el tiempo cero. Es decir, pensamos que la evolución temporal es unitaria. Finalmente, si sigma' es un segundo sistema cuántico que su espacio asociado es de prima, entonces el espacio asociado al sistema compuesto, que a falta de una mejor notación denoto así, es el producto tensorial. De nuevo, esto es realmente mágico, porque en el producto tensorial, si yo tengo un estado de sigma 1
digamos representado por un vector 1, y tengo un estado del sigma 2 representado por un vector 1'. Clásicamente entendemos o intuimos que el estado producto es tener la partícula o el sistema sigma 1 en el estado 1 y la sigma prima en el estado 1'. Y esto se entiende bien. Pero resulta que dentro del producto tensorial, la mayor parte de vectores no son producto de dos vectores, sino que son suma de productos de vectores. Y si son suma de producto de vectores, pueden además tener coeficientes. Podéis coger un estado que es realmente inteligible clásicamente, formado por un estado del 1 del sigma y uno del sigma prima, y otro par similar. Cuando hacéis la combinación lineal, que hay interferencia de los dos estados, esto ya no se puede asociar un sentido de que el sigma está en un estado determinado y el sigma prima en un estado determinado. Lo que está en un estado determinado es el conjunto de los dos, el sistema compuesto. Y eso es el origen de la famosa, ¿cómo le llaman esto? De entanglement, ¿no? El entanglement cuántico, ¿no? Bien, pero es un axioma, de nuevo ignoro de si hasta ahora al parecer experimentalmente no hay contradicción de que cuando uno hace sistemas compuestos todo el mundo vale, y eso se ha demostrado pues con experimentos que desde el punto de vista de físico no lo hacéis bien. Voy a pasar a cómo acabar de relacionar la Q-computación con la computación cuántica. Lo primero que hay que hacer es entender lo que es la computación de orden 1, un qubit, ¿no? Afortunadamente aquí, los que estuvisteis en la conferencia de Sir Michael Atiyah del martes, os lo contó de otra manera, ¿no? Los estados de spin de una partícula de spin un medio, esto será el sistema sigma, los podemos pensar como puntos de la esfera S2 de radio 1, si tomáis unidades apropiadas, ¿eh? Si no sería h partido por 2, supongo, ¿eh? Esta es la esfera, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, a esa esfera, que la entendemos bien porque son vectores unitarios, por lo tanto cuando el qubit evolucione será un vector que se mueve sobre la esfera, ¿no? El espacio complejo que corresponde a este espacio de estados, ¿quién es? La respuesta es el espacio de espinores, el C2. Este hecho se puede argumentar, como ya lo dice el profesor Atiyah, ¿no? Con la proyección estereográfica. O sea, aquí tenéis x, y y z, la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. En el plano x, y podéis poner los números complejos, y entonces un número complejo os da un punto de la esfera por proyección estereográfica, y tenéis que hacer corresponder al infinito el norte, que en notación de Dirac es el 0, y el polo sur es el 1. Con esto, como se va haciendo tarde, pues la analítica la tenéis aquí, y realmente lo que finalmente uno encuentra es que por proyección estereográfica la esfera se puede ver como el plano complejo completado con el infinito, que se suele denotar así. Y por otra parte, mirando el espacio proyectivo de los espinores, que en matemáticas lo llamamos recta proyectiva compleja, eso también es T2, porque este vector se puede normalizar dividiendo por Z1, que os queda de la forma 1Z, que lo asociáis a Z, y cuando Z1 es 0, pues cogéis el infinito. Por tanto, la recta proyectiva compleja también es que es el espacio verdadero de estados de los espinores, también es este sombrero. Comparando los dos, pues tenemos la manera cómo se pasa de la esfera a los estados de spin, ¿eh? Por tanto, admitiremos esto. Entonces, para construir algo que sea el espacio este de aquí, lo que necesitamos serán n qubits, y por tanto, bits son sistemas, n sistemas, cada uno de los cuales su espacio de estado sea la esfera. Los tenemos que tener de alguna manera, hacer el sistema compuesto, y este es, digamos, el espacio que representa los estados del computador cuántico de n bits, o de n qubits. Podemos poner sigma n para denotar sus estados. A este sistema le podemos llamar un Q registro de orden n,
Y entonces la relación con la física axiomática, si queréis, el axioma 3 nos dice que la evolución temporal de los estados de este ordenador viene dada por una matriz unitaria de orden 2 elevado a n. Aquí por el axioma 4 esta fórmula nos dice que este espacio es el del compuesto. El 2, que la evolución es unitaria. El 3, perdón. El axioma 2 indica que la operación O de B al final de los Q de un Q-programa corresponde efectivamente a la operación de medir el observable que tiene, es un observable que tiene valor propio K en el ket K. Con notación de Dirac es este observable, ¿vale? Esta operación, ¿no?, corresponde a la de medir este observable cuando estamos en el estado B de sigma del sistema sigma super E. De todas estas observaciones se desprende que a fin de que la Q-computación se pueda realizar con un soporte físico, ordenador cuántico, es preciso disponer de un sistema sigma n y de implementaciones de las operaciones que constituían los Q-programas. Y esto, a nivel, digamos, de posibilidad, existe porque ordenadores de 8 bits comprobados sí que existen. Y si esto que dice esta empresa pues es verdad, pues existen de mucho más bits, ¿no? Fijaros bien que la presentación que os he hecho os permite hacer simulación de Q-computación. Y se hace, en la web podéis encontrar, ¿no? Y la podéis hacer pues con papel, también se puede hacer con Q-computación, es muy lenta. Lo que nos dice la Q-computación cuántica es que el paralelismo cuántico, que es esta posibilidad de poner todos los enteros simultáneamente al inicio de un programa, la computación los manipula todos a la vez y entonces esto hace que haya una reducción exponencial del tiempo de cálculo y es realmente la maravilla de la computación cuántica. Bueno, esto es de terminar porque agota el tiempo. Teleportación, esto es un artículo muy reciente de enero pasado que demuestra también las grandes posibilidades. O sea, en la teleportación se trata de copiar un estado cuántico, por ejemplo, de un ion, en otro estado cuántico, en otro ion lejano, destruyendo, no hay más remedio, hay un teorema que dice que hay que destruir el estado cuántico del origen. Y esto se ha hecho en enero del 2009, se ha conseguido teleportar un estado de un átomo de iterbio a una distancia infinita, es decir, 1 metro, a nivel, desde el punto de vista atómico. Y bueno, hay el problema de coherencia, que es el entanglement con el entrelazamiento con el ambiente. Os he puesto también referencias de estas. La más asequible probablemente es esta de Mermin del 2007, la más enciclopédica es la de Nielsen Schwang, y finalmente hay esta tesis de MIT de 2008 que viene a ser un poco la puesta al día absoluta en estos temas. Y muchas gracias. Hasta 8 bits conocidas. Bueno, según esta empresa Seawave Systems, han montado una empresa basada en la computación cuántica y advierten que tienen un ordenador cuántico de 128 bits. Lo que he dicho es que no, así como en ciencia pues hay siempre alguien comprobando lo que ha hecho otro, en este caso no se sabe. No ha habido una contrastación sobre esta historia. Por otra parte, si computadores de menos bits, probablemente no a nivel, digamos, industrial, pero sí a nivel de laboratorio, probablemente se construyen porque es un test perfecto de la mecánica cuántica a un nivel que es muy controlable. La mecánica cuántica, cuando empiezas a hablar de espacios de Hilbert, de dimensión y separables y no sé qué, te pierdes un poco, ¿no? Pero si son espacios de dimensión finita
un qubit, dimensión 2, ¿no? etcétera, esto es mucho más controlable. Y, por tanto, en los laboratorios hoy, yo creo que hay una actividad febril a lo largo y a lo ancho del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Rusia, etcétera, ¿no? Una actividad febril, lo podéis ver en el timeline que hay en la Wikipedia, de que hay una explosión exponencial de trabajos experimentales a partir de 2006, que debe coincidir en el momento en que los gobiernos dijeron hay que apostar por la computación cuántica y pues por el tamaño de los grupos y la cantidad de grupos se puede inferir que probablemente los fondos que van a computación cuántica son muy grandes. Entonces, ¿por qué no hay uno que puedas comprar ahí en la calle Viana? Pues no lo sé. Llegará, supongo. Que podrás tener algo, igual que ha llegado la telefonía móvil, etcétera. Mateo Valero, que es el director del Mare Nostrum en Barcelona, en una conferencia que dio aquí en Tenerife, dijo: este móvil tiene una potencia de computación mayor que todos los ordenadores que existían cuando el hombre llegó a la Luna. ¿Sí? Pero lo dijo él, es el experto. Bueno, probablemente ahora ya tiene más, porque han pasado 2 años, ¿no? Entonces, del mismo modo que tarde o temprano tú has tenido acceso a una computación sofisticada y de la cual en general no sabemos nada, pero lo usamos, tarde o temprano posiblemente para tu laboratorio puedas comprar piezas de 2 bits, de 3, de no sé, con los cuales puedas experimentar. Igual que tienes láseres, no sé si no. Si encontrarás la esfera, al final la normalizarás por razones físicas y los valores propios por ejemplo, de las matrices de Pauli son h partido por 2. Entonces, desde el punto de vista de simplemente de explicar cuáles son la estructura de los estados, este radio lo puedes coger unidades de manera que sea una. Simplemente eso. No porque supongamos que fuese así. Tendrías que construir luego un espacio vectorial cuyo espacio proyectivo fuera esos vectores de fuera y los de dentro. Esto tiene borde y como tiene borde no puede funcionar. En todo caso, esto es una aproximación un poco intuitiva a los estados de un qubit, de un electrón, ¿no? Pero se puede hacer más riguroso. Bueno, esta es una pregunta muy buena, y no lo digo por retórica. Efectivamente, se produce, por ejemplo, cuando factorizas un número entero, o incluso cuando hayas el orden de un elemento módulo n, tú empiezas con todos los números puestos en el registro. Haces tu computación, y la astucia de la computación es que los números útiles tengan amplitudes grandes, les vas aumentando la amplitud. Y los no útiles, los que no se acercan a lo que tú quieres, van bajando de amplitud. Entonces, cuando haces la observación, los que tienen amplitud grande tienen una probabilidad grande. ¿De acuerdo? Y en casos, por ejemplo, como el orden o la factorización, dado que si te da un número, puedes comprobar muy fácilmente si divide o no a la n, con esto resuelves el problema. Pero, en general, no toda computación se puede hacer con computadora cuántica. Se puede hacer en el sentido que se puede hacer la clase, se generaliza la clase. Pero tú ciertos cálculos los puede hacer cuánticamente basándose en este elemento aleatorio para hacer la observación. Pero antes de la observación no sabes qué hay allí, ¿no?
Por ejemplo, nosotros intentamos con Falco hacer un algoritmo cuántico del algoritmo de Agrawal-Saxena-Nash, que es el primer algoritmo que ha existido de comprobar polinómicamente de un modo digamos realmente los algoritmos pueden ser probabilistas, entonces solo sabes la probabilidad de que algo ocurre, puede ser que tengas certeza de lo que va a pasar, ¿no? Bueno, pues comprobación de un número es primo de modo cierto y polinómico. No salió porque necesitabas una cosa que se llama Q-computación exacta, y que es que llegase a una cosa en donde la amplitud fuera 1. Eso no se lo hace. Pero sí. Esto es la puerta de Toffoli. De nada.